Hola a todos, volvemos a estar aquí en nuestro comentario semanal de divisas después de un fin de semana de paréntesis que, bueno, pues por ley de Murphy parece que cuando decides tomarte, digamos, un descanso o por otras razones pues no puedes dedicarte un poco más al mercado, pues suceden cosas, ¿no? Y un poco es lo que sucedió la semana pasada. Nos pondremos un poco al día con todo lo que ha acontecido en estas 2 semanas en el mercado de divisas, que ha habido ciertos cambios que ahora vamos a ver, y como siempre pues vamos un poco a intentar dar una perspectiva un poco más global. Recordar que realmente este comentario no solo lo estamos haciendo para vosotros, sino que es el comentario que nosotros, el análisis que nosotros realizamos del mercado cada fin de semana para prepararnos nuestra sesión de trading. Por lo tanto, no toméis esto solo como un vídeo, digamos, de formación o un vídeo que nosotros colgamos en nuestro canal, sino que realmente el análisis y a las conclusiones que nosotros llegamos y que utilizamos directamente en nuestra operativa. Vamos a entrar ya con, bueno, pues un poco ver el sumario del espacio de hoy. Un espacio de hoy que, bueno, pues lo hemos titulado Vigilando el Brexit. ¿Por qué? Bueno, pues por una razón, digamos, bastante simple. Semana marcada sobre todo por la festividad en Estados Unidos de Acción de Gracias. Ya sabéis que en Estados Unidos normalmente hay pocos festivos intersemanales, pero cuando los hacen, normalmente lo que hacen es trasladarlos a viernes o lunes para no entorpecer la semana. No tiene esta costumbre de hacer puentes como hacemos aquí, ¿no? Entonces esta semana era Semana de Acción de Gracias. Eso quiere decir que en una festividad que es tan importante para los norteamericanos, pues ha habido sesiones reducidas del mercado. Creo recordar que en el mercado norteamericano, pues el viernes ha habido solo media sesión y creo que el jueves, no sé si también había o estaba parado o había también media sesión. El caso es que evidentemente pues se ha notado este hecho en los mercados. Y aún así, pues bueno, en principio esta semana debía ser muy tranquila por este motivo, lo ha sido, pero sí que ha habido una alteración en el mercado y hemos notado pues alguna sacudida al mercado que nosotros concretamente pues hemos podido aprovechar en esta ocasión, otras veces no, pero esta ocasión sí que se ha terciado la oportunidad y nuestro sistema de divisas Prometeus pues lo ha aprovechado. Y es que había un poco la presentación de lo que podríamos llamar, creo yo que es un poco como un debate del Estado de la Nación a nivel, digamos, aquí en España, pues en el Parlamento británico, ¿no? Lo que se llama el Autumn Statement, que bueno, pues ha realizado el canciller Philip Hammond delante del Parlamento británico, ¿vale? Una especie de lo que os comentaba de Estado de la Nación. En este acto, en este evento, pues normalmente el canciller pues habla sobre política fiscal ante los parlamentarios. Por lo tanto, pues se han podido extraer y deducir ciertas conclusiones sobre los primeros pasos que va a dar el gobierno de Theresa May en este 2017, preparando y encarando el Brexit, y evidentemente pues Philip Hammond ha insuflado, ha intentado pues inyectar optimismo en los parlamentarios, y eso ha tenido pues su efecto en los mercados, como vamos a ver. Os recordamos que esta intervención de Philip Hammond la pudisteis ver en nuestra televisión por internet, en For Experiences TV, en directo. Retransmitimos esta intervención de Philip Hammond en directo, y así vamos a seguir haciendo con todos los eventos que pues nosotros creamos importantes o de cierta dimensión o que pueden afectar al devenir del mercado, y que podamos pues emitirlos desde nuestro canal de televisión, el cual pues después os enseñaremos cómo acceder por si no lo sabéis, y cómo pues trabajar con él. Esperamos que sea una herramienta también que os ayude a manteneros pues informados sobre lo que sucede en el mercado. Vamos ya a hablar en concreto de lo que ha pasado con cada una de las divisas esta semana, y empezaremos como siempre con el euro dólar, echando un vistazo al euro dólar. El euro dólar que ha encontrado resistencia en esta zona de mínimos, y al menos pues parece que esta semana se ha salvado de esa rotura, de ese precipicio que conduce directamente a la paridad según muchos analistas. También es cierto que esta no era la semana quizás apropiada para hacer ese testeo, dado que, como hemos comentado, era una semana que en Estados Unidos pues hay un festivo tan importante como Acción de Gracias. Por lo tanto, esto seguramente habrá desvirtuado pues la operativa. En ese sentido veremos qué pasa esta semana en la que entramos.
y en la que todos los mercados estarán a full time. En ese momento pues podremos comprobar si realmente hay fuerza suficiente para romper esa zona de 1.05. Respecto a la libra, pues hemos visto al Hammond más optimista delante del Parlamento británico, y esto ha hecho que la libra se mantuviera relativamente estable, aunque evidentemente los gráficos reflejan pues cierta indecisión en la dirección a tomar en el par. Y eso se nota, ¿no? Está complicada la operativa en la libra dólar. Estamos hablando siempre de la libra dólar. Con el dólar yen, pues hemos tenido un cambio bastante sustancial en 2 semanas. El efecto Trump ha conseguido lo que Kuroda había estado persiguiendo durante tiempo y no lo había logrado, ¿no? Que es romper ese techo de los 108 yenes. Hemos visto cómo el par salía de esa zona de compresión, esa zona de alta negociación en la que ha estado inmerso prácticamente todo este 2016, y esto que nos deja, pues nos deja por debajo una importante zona de consolidación, una importante zona de soporte en ese rango que está entre los 100 y 105 yenes, en donde se ha producido la mayor parte de la negociación de este 2016, como estábamos comentando. Veremos ahora qué sucede, pero evidentemente pues Kuroda en este momento pues estará respirando tranquilo y seguramente pues brindando a la salud de Donald Trump, porque le ha hecho gran parte del trabajo que él intentaba. Vamos a ver también, como siempre, el oro que ha vuelto al soporte inferior de largo plazo y ha roto ese nivel del 61,8 Fibonacci de ese gran movimiento alcista histórico que tiene el oro. Pues nos encontramos de vuelta hacia ese soporte inferior en la tendencia de largo plazo. Eso quiere decir que nos hallamos ya cerca de los $1.170 por onza, que debería ser, por lógica, en el medio plazo el nivel que visitaremos próximamente. En el caso del dólar australiano también podemos ver cómo ha funcionado el soporte en el Aussie, y pues se ha producido un rebote en la moneda australiana con el apoyo en ese soporte de medio plazo, y ha desactivado el importante movimiento bajista que se había gestado en estas 2 últimas semanas. Aún así, el pronóstico sigue siendo incierto, porque nos hallamos en una zona de control, en una zona con muchos movimientos, que ha habido se ha cotizado el precio mucho tiempo allí, y por lo tanto pues está muy confuso el tema, y debemos seguir con atención y con precaución la cotización del dólar australiano dólar y ver qué nos depara en las próximas semanas. Pero seguimos en una zona de estrecho rango de negociación, por lo tanto veremos alzas y bajas constantes con toda seguridad. Y luego, como siempre, pues vamos a ver, aparte de los activos habituales, vamos a centrarnos en algo que nos ha llamado la atención esta semana, lo que llamamos nosotros el activo de esta semana, que en esta ocasión no va a ser bien un activo, sino que vamos a hacer un examen un poco rápido del mercado americano, sobre todo con el ojo puesto en los bonos, porque ya podéis ver diferentes analistas, diferentes traders que están alertando sobre la evolución del precio de los bonos. Y es que desde que se produjeron las elecciones en Estados Unidos y pudimos ver la victoria de Donald Trump, pues la verdad es que la evolución del precio de los bonos ha sido pues impresionante, ¿no? Ha habido pues una distorsión evidente y un impulso pues que ha hecho que se dispararan las rentabilidades de los bonos, ha hecho que bajaran en picado los precios de los bonos, y eso normalmente puede ser una señal de que se acercan cambios. También, además, pues para dar un poco más de contraste, para dar un poco más también de información a todos vosotros, pues vamos a hacer un examen rápido sobre qué está sucediendo con las cotizaciones del yuan, de la moneda china, respecto al dólar. La razón por la cual os vamos a enseñar también este gráfico es porque evidentemente Trump ha estado bastante agresivo con China en toda la campaña electoral. Veremos si Trump cumple las promesas que ha hecho. Creo que la mayoría de las promesas que ha hecho, ya de por sí cualquier político no las cumple, pero es que Trump, con lo populista que es, yo creo que bastante menos cantidad de promesas realizadas van a ser las que va a cumplir. O sea, el ratio de promesas realizadas, y promesas cumplidas, creo que el Trump va a ser bastante bajo. Pero bueno, creo que el gobierno chino ya se ha puesto las pilas y ha empezado a pues, realizar ciertas acciones de cara sobre todo a marcar territorio delante de Donald Trump, y esto pues se ha visto reflejado en el yuan, cotización que veremos también en este comentario de nuestro activo de la semana. Vamos a situarnos ya en el gráfico del euro dólar en el corto plazo. Ya estamos viendo el gráfico de cuarto de hora,
y vemos un poco lo que hemos comentado anteriormente. Semana tranquila, vistas del mercado americano en acción de gracias, por lo tanto poco movimiento, pero sí que hay algo que ha alterado pues la tranquilidad en el par, que ha sido realmente el British Autumn Statement del Reino Unido, ¿no? Con Philip Hammond hablando en el Parlamento británico. A pesar de que no es un cruce en el cual intervenga la libra, el euro dólar, sí que hay una correlación evidente, como no nos hemos cansado de repetir y no nos cansaremos de repetir en nuestras intervenciones, que siempre es fundamental tener en cuenta estas correlaciones y estos impactos que tiene el mercado, este efecto dominó del mercado. Y en ese sentido, pues bueno, vemos que realmente en el punto horario en el cual hablaba Philip Hammond, pues se produjo esta caída del euro, una caída pues aproximadamente de unos 80-90 puntos, que dejó pues el par tocando niveles de 1.532, 1.520 como niveles mínimos de esta semana, que prácticamente creo que llegarían a coincidir con ese mínimo, digamos, histórico entre comillas que tiene el euro dólar. Luego vimos una ligera recuperación ya con los mercados americanos en plena acción de gracias y cerramos pues a un nivel de, mira, 1,06 clavados, 1,06 exactos. Si nos vamos a largo plazo, vemos que bueno, pues está perforar, esto lo que ha hecho ha sido perforar esta línea de tendencia tan importante de largo plazo que tenemos aquí, pero hemos visto una cierta recuperación y no ha llegado, parece, a romper del todo pues este nivel que tenemos aquí de mínimos, que podemos ver aquí, de 1.0461, que es el nivel histórico. De todas formas, estamos en un momento crucial para el euro dólar y en un momento en el cual se va a decidir, yo creo, si vamos a visitar la paridad o no en un futuro inmediato. Veremos esta semana si es capaz de romper y de situarse de nuevo por encima de este nivel de 1.06, 1.07. 1.07 va a ser un poco pues la piedra de toque de este nivel. Por lo tanto, pues bueno, vamos a poder ver cosas interesantes, tanto que lo que vamos a hacer es posicionarnos aquí y si conseguimos entre tantos comentarios colocar nuestra línea, perfecto, vamos a ponerla en el color que toca, vale, y ahora vamos a volver al cuarto de hora. Y así pues veremos exactamente la línea en el gráfico de cuarto de hora por donde nos pasa esta zona de contención, ¿de acuerdo? Así lo tendremos ya para nuestra jornada semanal, para nuestra jornada de trading. Ese es el punto a tener en cuenta, nivel como podéis ver de 1.07 aproximadamente. Veremos qué sucede en esta semana y si es capaz de volver a situarse por encima. Yo creo que si no se sitúa por encima ya entraremos, digamos, en zona peligrosa para los pocos alcistas que puedan quedar en el euro dólar en estos momentos. Vamos a por el siguiente de la lista, que es la libra dólar, y bueno, pues aquí podéis ver lo que os comentaba, ¿no? Un gráfico en el cual pues se refleja claramente la indecisión que tiene en estos momentos el mercado, el poco movimiento que ha habido, incluso con el British Autumn Statement de Philip Hammond, no ha habido movimientos a destacar, se mantiene estable la libra a pesar del mensaje optimista que intenta dar Philip Hammond. Sí que hemos visto pues esta importante subida el lunes, a ver si podemos visualizar todo el programa entero, toda la semana entera. Vamos a ver, el lunes, vamos a ver, lunes, no tenemos nada a destacar el lunes que hubiera podido producir ese movimiento. Siempre recordad que nosotros pues cuando vemos un movimiento de este calibre pues revisamos a ver si ha podido producir algún movimiento, al menos dentro del calendario no estaba, no quiere decir que no se produjera algo que ahora mismo pues no recuerdo, porque al estar pendiente de tantos activos la verdad es que muchas veces pues no atinas o no caes en la cuenta de ciertas noticias o no te enteras simplemente de ciertas noticias. El hecho está aquí, ¿no? Y es que bueno, pues hay esta importante subida el lunes al mediodía de la libra que nos lleva del 1.2327 al 1.2490 y pico, o sea, bueno, pues son 150 puntos, una subida importante.
A partir de aquí nos marca el techo, digamos, de la semana y pues vemos como esto pues nos deja en un nivel esta semana prácticamente de 1,2475 aproximadamente. Desarrollo lateral de la libra nos deja un desarrollo lateral esta semana a partir de este fuerte movimiento al alza, pero en el largo plazo, como podemos ver aquí, pues seguimos instaurados en la misma dinámica bajista que teníamos en semanas anteriores. Esto no ha variado, porque además seguimos pues en ese mínimo histórico, ¿no? Del cual va a costar salir, teniendo en cuenta que pues en este primer trimestre del año va a iniciarse un proceso como es el Brexit, que a pesar del optimismo que pueda intentar inyectar Philip Hammond, pues es evidente que va a tener un impacto. Y ese impacto, pues a pesar de que lo hayan previsto, hayan tomado medidas y todo lo que nos quieran contar, pues hay que ver y evaluar realmente el impacto que se va a producir, tanto a nivel de posible salida de empresas del Reino Unido, como de, bueno, pues acuerdos de comercio exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, hay muchas cosas en el aire, demasiadas, y supongo pues que esa es la situación que está reflejando realmente el cruce de libra-dólar en este momento, ¿no? Con una libra en mínimos históricos. Además, pues en la situación con Donald Trump y la política exterior de Trump, pues también influye, supongo, relativamente en esto, y ahí tenemos un dólar fuerte contra una libra pues bastante débil a nivel macro. Veremos si cambia el escenario en las próximas semanas, pero en este momento pues tenemos ese escenario y esto es lo que nos está llevando pues evidentemente a permanecer en este nivel de mínimo histórico. Vamos a hablar también vamos a echar un vistazo al dólar yen, un dólar yen que esta semana también notó pues al menos en ese mismo momento, ¿no? Coincidiendo en el punto temporal del British Autumn Statement, pues bueno, se produjo ese impulso, esa corrección también por correlación en el par, y el dólar pues tuvo un nuevo impulso que lo ha enviado hasta los 113,95 yenes. Los 113,95 yenes pues es el nivel que hemos visto que está ahora mismo, con el que está ahora mismo los máximos de la semana. Estos máximos de la semana nos dejan una configuración realmente pues que nos ha cambiado el escenario en esta semana que nosotros hemos estado ausentes y que no hemos hecho comentario semanal. Si vemos el escenario de hace 2 semanas, nos hallábamos en esta zona de confluencia, en esta zona con varias resistencias móviles, y que por tanto pues inducía a pensar que nos podíamos permanecer en esta zona desarrollando un canal durante un cierto tiempo. Pues no, señor, se produce una contundente rotura la semana anterior y vemos como ahora ya tocamos los 113 yenes. Lo que comentábamos, todo lo que había perseguido Kuroda durante este 2016, pues el trabajo se le ha hecho prácticamente seguramente Trump en una semana. En una semana ha conseguido alejarse de esta zona de los 100 yenes, ya prácticamente 100 yenes que ya quedan muy abajo, y ahora nos hallamos en estos 113 con una subida fulgurante. Un movimiento que por otro lado nos tiene bastante ya acostumbrados el yen a que sea así, no nos extraña, y que bueno, pues hace que deja al yen ahora mismo en una situación pues totalmente débil y con un dólar en ascenso claro que nos puede llevar prácticamente a niveles de 117 yenes con cierta facilidad. Un movimiento que por otro lado pues nuestro Bollinger Channel, nuestra adaptación del Atlas, pues parece que ya estaba indicando desde hace algunas semanas. Podéis ver aquí cómo realmente este indicador en el dólar yen funciona bastante bien, porque ha predecido pues en los últimos 3 años los grandes movimientos del dólar yen. Todos y cada uno han venido predecidos por una señal de este indicador. Por lo tanto, la verdad es que aquí está teniendo un gran resultado con gráfico semanal. Ya hemos tenido alguna consulta de algunos de nuestros seguidores que se han descargado el indicador desde nuestra plataforma Trading Desktop, que realmente en el más corto plazo no funciona del todo bien, o al menos nosotros no hemos conseguido sacarle rendimiento, pero sí que es verdad que en este más largo plazo es un indicador bastante fiable.
Trading Desktop, que luego veremos, y luego pues podemos ver un poco el funcionamiento de esta plataforma con una novedad que hemos implantado que vamos a aprovechar para utilizar y para enseñaros en nuestros comentarios semanales. Vamos ahora con el AUSI. El AUSI que hemos comentado que estaba en una zona de control, en una zona de compresión. Bueno, pues rebote que se ha iniciado prácticamente esta semana y hemos visto una clara tendencia alcista durante toda la semana. Esto le ha hecho tocar el nivel de la zona de resistencia móvil, de la directriz del movimiento bajista, y nos hemos situado encima de esa directriz. Cerramos semana encima de esa directriz a 0,7435, muy cerca de los máximos semanales y con un movimiento que parece intuirse que podamos ver un cierto pullback y una rotura de esta zona de resistencia. Si sigue la dinámica, evidentemente, con la que cerramos en la semana anterior, que cuando abres la sesión un domingo, pues nunca sabes si va a seguir la dinámica de la semana anterior o va a haber un cambio de escenario. Si vamos en el largo plazo, podemos ver que esta vela lo que hace es desactivar un poco este fuerte impulso bajista que hemos visto en el dólar australiano durante las dos últimas semanas, y da un poco de alivio, un poco de aire a los alcistas que puedan haber en este par. Aún así, para ellos la cosa yo creo que sigue bastante complicada, como podemos ver aquí, porque una caída tan profunda como esta acostumbra a tener una cierta reacción. Podemos seguir viendo esa cierta reacción alcista, pero yo veo muy complicado y creo que va a ser bastante difícil que esta reacción alcista pueda llevar al par a romper este nivel de máximos que tenemos aquí, que está situado en los niveles de 0,78 prácticamente. Difícilmente va a lograr romper ese nivel de máximos. Esto, como hemos dicho otras veces, ¿qué nos dejaría? Nos dejaría un escenario en el cual, si nos acercamos, nos podría acabar dejando un impulso alcista que llegara quizás hasta estos niveles de 0,7618, y a partir de aquí podríamos ver otro retroceso. En el momento que veamos otro retroceso, tendríamos una clara figura de 1, 2, 3 con un máximo inferior al máximo anterior, y por lo tanto nos estaría indicando una figura de cambio de tendencia o de inicio de una cierta tendencia bajista, que deberíamos confirmar con la rotura de estos mínimos de 0,7309. En ese momento el par pues podríamos ver cómo va a buscar niveles cercanos a los 0,70. Esto es lo que nos diría, lo que nos estaría diciendo el gráfico en este momento, el escenario que podría darse. Es un escenario probable, o el más probable desde el punto de vista exclusivamente técnico. Luego habría que valorar o sopesar otros factores, pero desde el punto de vista técnico el escenario más probable pues podría ser este, dada la profunda caída que hemos visto, la recuperación que estamos viendo, que parece ser que se estaría formando este segundo máximo, que difícilmente superaría el máximo anterior, y tendríamos, repito, esta figura de 1, 2, 3, esta figura de agotamiento de este cierto impulso alcista que hemos visto aquí. Por lo tanto, daría inicio a una corrección más severa, que se vería confirmada en el caso que rompiéramos estos niveles de mínimos de 0,73. Y vamos ya para finalizar el comentario habitual con el oro que también ha estado marcado por esta comparecencia de Philip Hammond, y que en ese momento pues sufrió una caída desde los $1.210 por onza, y que le llevó a tocar un mínimo de, mirad qué casualidad, 1170,43, como podéis ver aquí. Es decir, ya testeó en primera instancia este nivel de 1170, un nivel de medio largo plazo, como habíamos dicho, y que vuelve a actuar de zona de soporte. Este movimiento que hemos visto nos ha dejado una importante tendencia bajista que prolonga el importante movimiento bajista que vimos como se iniciaba prácticamente con el resultado de las elecciones y la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, como presidente electo. Pues hemos visto cómo proseguía este movimiento y cómo se acentuaba en el momento pues, de la comparecencia de Philip Hammond. No hemos cerrado en mínimos, pero poco nos ha faltado. 1183,01 dólares por onza es el precio de cierre, el precio con el que en teoría vamos a abrir esta sesión semanal, pero esto en el gráfico semanal sí que nos deja un gráfico claramente en el cual el par ha ido a buscar esta zona de soporte, una zona de soporte histórica que realmente pues ha funcionado bastante bien en otros momentos. Veremos si aguanta este impulso.
podéis ver una estructura en ese sentido bastante parecida a la que hemos visto en el dólar australiano, y esto lo que os quiero decir con esto es que aquí también podríamos ver ahora, aprovechando este contacto con esta importante zona de soporte, un importante rebote, de forma relativa un importante rebote, que nos podría llevar de nuevo a tocar pues estos niveles que podemos ver aquí de los 1261, que es el histórico nivel, el 61,8 Fibo, ¿vale? De esta subida histórica del oro que podemos ver aquí, y a partir de aquí es un punto ideal para que nos genere un nuevo máximo. Es decir, que cuando lleguemos a esta zona, que además ahora mismo pues es una zona donde hay una confluencia de resistencias móviles, pues se produzca un nuevo retroceso, por lo tanto nos dibuje un nuevo máximo inferior al anterior, por tanto tengamos también una figura de 1, 2, 3, y esto nos indique una reversión de nuevo, un retorno a la tendencia bajista que nos podría llevar esta vez sí quizás a romper este nivel de los $1.170 por onza. No creo que este nivel de los 1.170, dado el histórico que tiene, pues se rompa en primera instancia, y yo apostaría más por ver, como os comento, este rebote que nos puede llevar a las inmediaciones de los 1.261, este nivel también de largo plazo tan importante, y ahí sí ver un agotamiento y una nueva entrada de bajistas que puedan darle el suficiente impulso como para romper este nivel de 1.170. Otra operación que, bueno, pues de una forma relativamente clara nos la ha marcado nuestro Bollinger Channel. Este ha sido un poco el vistazo que hemos visto, el vistazo habitual que le damos al mercado. Ahora vamos a ver, y os dejamos con el activo de la semana, que en este caso pues va a ser un examen un poco más profundo de el mercado de Estados Unidos. Bueno, y para ver el análisis del mercado de Estados Unidos vamos a utilizar una mejora que hemos implementado en nuestro Trading Desktop. Para los que no lo sepáis, Trading Desktop simplemente es una extensión que hemos creado de nuestra web forexperiences.com, a la cual podéis acceder desde forexperiences.com/Trading Desktop, como podéis ver aquí. Os tenéis que registrar, el registro es completamente gratuito, solo tenéis que darle a la opción de registro. Si queréis vamos a hacerlo, es decir, llegaréis a esta pantalla en el caso que no estéis registrados, y bueno, pues a través de la opción de registro ponéis un alias con el cual queráis que nos dirijamos a vosotros, vuestro nombre, el email y el password que vais a utilizar. La validación del password, aquí tenéis las condiciones del servicio, ¿vale? No es ninguna página eterna como estas que estamos acostumbrados a ver, que son más largas que un día sin pan, sino que bueno, hemos intentado pues establecer unas ciertas normas de comportamiento, pero que sean absolutamente básicas. Aceptáis y os va a llegar un mail en el cual tendréis que confirmar vuestra alta, y a partir de ahí ya tendréis vuestro usuario activo en Trading Desktop. Podéis entrar entonces en la plataforma, y en esta plataforma pues tenéis acceso a un montón de herramientas y de utilidades que nosotros utilizamos para nuestro trading, ¿no? Los que ya sois habituales de forexperiences.com pues sabéis que tenemos un gestor de gráficos, tenemos además aquí pues una aplicación de gestión monetaria para crear vuestras propias carteras de trading que funcionen de una forma equilibrada, con un apalancamiento equilibrado. Tenéis vídeos, tenéis un vídeo explicativo, un vídeo en la portada que os informará de cómo utilizar todas estas herramientas, este vídeo de aquí, y que os enseñará cómo utilizar esta herramienta para poder crear una cartera de trading en la cual trabajéis con activos de diferente volatilidad y que tengáis una curva de rentabilidad constante, es decir, intentar pues equilibrar esos apalancamientos para vuestra curva de rentabilidad sea constante. También tenemos un canal de televisión que a veces emitimos programas en exclusiva para nuestros usuarios registrados, nuestra biblioteca de podcast de audio y nuestra comunidad de Facebook, en la cual pues podéis acceder, y tenéis pues un grupo privado de Facebook en la cual podéis destripar nuestra operativa, entre otras cosas. Bueno, ya te hemos hecho una visión un poco genérica de lo que es Trading Desktop para refrescar la memoria o para informar a los que no estuvierais informados. Vamos ahora a ver un poco el resumen de la semana, el activo de la semana, y esto lo vamos a hacer
con pues una pequeña mejora que hemos hecho en nuestro Graph Manager, que es añadir gráficos de mercado. Hemos añadido una pequeña aplicación, un pequeño applet, un widget, perdón, que nos va a permitir pues graficar y trabajar con los activos presentes en el mercado. Así que vamos a ponernos en marcha y vamos a hablar primero del mercado de Estados Unidos. Hemos dicho que vamos a ver un poco lo que sucede con el mercado de bonos, y para eso pues bueno, vamos a efectuar una comparativa a la que acostumbra hacer bastante a menudo nuestro amigo Ricardo González, que sabéis que bueno, pues es un operador más a largo plazo de acciones, pero él siempre pues le gusta ver y trabajar con este tipo de indicadores y examinar, es un fan absoluto de las estadísticas, le mandamos un saludo desde aquí, y siempre también nos muestra herramientas y métodos para pues intentar identificar las tendencias en los mercados, ¿no? Y una de las grandes preguntas que todo el mundo se está realizando es cuándo va a acabar esta tendencia alcista que hay en el mercado norteamericano. Y para poder llegar a esa conclusión, los bonos juegan un papel fundamental. Y aparte de los bonos, pues vamos a hablar también, echar un vistazo al SP500, porque tal como nos comenta Ricardo muchas veces, pues también es importante ver esa relación. Y para eso vamos a utilizar un indicador que va a ser la línea de avance y descenso, ¿vale? Que pues es un indicador que mide a nivel numérico cuántos valores del activo suben y cuántos valores del activo bajan en cada momento, ¿de acuerdo? No tiene en cuenta la ponderación, sino que es un ratio no ponderado del número de activos que suben o bajan en el mercado. Así podemos ver un poco la diversificación de esa subida o de esa bajada en el mercado. Ya tenemos puesto la línea avance-descenso. Vamos a ver si podemos encogerla un poco con el SP500, y ahora lo que vamos a hacer aquí es añadir el bono a 30 años y vamos a añadir el bono a 10, el Treasury Bond, los Treasuries norteamericanos a 30 y a 10 años, y ya los tenemos. Al añadir esto, evidentemente el gráfico ha cambiado, y ahora aquí lo que podéis ver es el porcentaje de aumento o disminución del precio diariamente, ¿vale? Para poder comparar y tener una escala común con los tres activos que estamos poniendo. Y en este momento, ¿qué podemos ver? Bueno, pues que podemos ver que evidentemente se dispara la rentabilidad de los bonos, algo que de cara a ser operadores de renta variable, pues nos debería poner en alerta, ¿vale? Porque esto puede estar indicando pues un preludio de un cambio de sesgo en la renta variable norteamericana. Podemos ver aquí cómo esto ha venido aparejado con una subida del SP, que lleva aparejada una subida de la línea avance-descenso. Por lo tanto, por ahora no veríamos un agotamiento en la renta variable norteamericana, dado que el SP sigue subiendo y además se van sumando nuevos valores a esa subida. Aún así, debemos estar atentos y debemos vigilar esta subida en la rentabilidad de los bonos, porque realmente es un hecho muy significativo, y debemos pues tenerlo en cuenta, porque es importante tener este gráfico y ir examinando este gráfico. En el momento que veamos que la subida, por ejemplo, del SP se produce, pero que cada vez son menos los valores, menos las acciones que están subiendo, es decir, que la línea de avance-descenso empieza a descender a pesar de que siga subiendo el SP500, y vemos que sigue subiendo la rentabilidad de los bonos, cuidadito con esta situación, cuidadito con este escenario, porque entonces sí que nos podría estar indicando un cambio de sesgo y una entrada en una tendencia bajista que algún día llegará. Bueno, pues por ahora hemos examinado el mercado norteamericano y no nos ha dado una media señal de alerta, señal además que sin utilizar esta herramienta que os hemos enseñado hoy,
ya nosotros, si veis nuestro comentario anterior del día 11, pues ya alertábamos en ese sentido y que estamos viendo que había pues un movimiento anómalo en el precio de el precio y la rentabilidad de los bonos, y que por lo tanto era algo que a nosotros nos llamaba poderosamente la atención. Viene a confirmarse también mediante este método, aunque este método lo que nos está diciendo es que aún no es momento de echar a correr, pero sí que debemos vigilar estrechamente esta situación y este gráfico para poder, o al menos intentar, tener una idea exacta del contexto en el cual nos estamos moviendo e intentar avanzarnos, aunque sea poco, pues a un cambio de sesgo y a una finalización de esta tendencia alcista en el mercado norteamericano. El otro aspecto que os queríamos enseñar, vamos a refrescar el gráfico, es la otra pata, el otro impacto que ha tenido, digamos, la victoria de Trump, que es la animadversión que ha mostrado de una forma clara hacia China, pues que ha provocado pues que veamos pues cómo el gobierno chino pues ha empezado a tomar medidas, ¿no? Esto más o menos yo diría que es en el momento en que Trump sabe, perdón, esto aquí no se ve prácticamente, gajes del oficio con nuevas herramientas. Vamos a hacerlo bien, si os parece. A ver. Vamos a ver. ¿Vale? Esto es Trump. Ponemos aquí. Perfecto. ¿Vale? Y a partir de aquí vemos que de una forma gradual, recordar que el yuan es una moneda intervenida, por lo tanto el gobierno chino aquí pues ha tenido algo que ver, ¿no? Pero está claro que a partir de este momento el gobierno chino lo que ha hecho ha sido pues devaluar el yuan, ¿vale? Y además con fuerza. Lo ha devaluado y bueno, pues ahora mismo la caída es interesante, ¿vale? Un yuan ahora mismo vale 0,1446 dólares. Estamos en un franco descenso impulsado por realmente el gobierno chino, ¿no? Preveyendo, supongo, pues ciertas alteraciones en la relación comercial que hay actualmente con China. Recordad además que China es un importante tenedor de bonos del tesoro norteamericanos, por lo tanto veremos a ver estos equilibrios cómo se reajustan, pero evidentemente esto va a tener un impacto en los mercados y el gobierno chino pues no está haciendo nada más que devaluar un día tras otro el yuan. Y en ese sentido, pues bueno, vamos a añadir también aquí al gráfico, pues vamos a ver un poco, exacto, vamos a añadir dos índices del mercado chino, como son el Hang Seng de Hong Kong y el CSI 300, que es un índice que combina valores de la bolsa de Shanghái y de Shenzhen. Bueno, pues podemos ver aquí cómo realmente estas dos bolsas pues han sufrido también una pues convulsión justo en el momento, ¿no?, en el que Trump pues tiene ese efecto. La bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, parece que ha tardado un poco más, pero realmente estas bolsas han venido arriba de forma paralela con la, evidentemente, pues devaluación de la moneda china. Es algo que también deberemos seguir porque puede tener pues un efecto importante en el mercado. Bueno, pues ya hemos visto la situación en los mercados esta semana, hemos visto también un poco este vistazo al mercado USA con las alertas que debemos seguir sobre bonos y sobre la situación también, pues la devaluación del yuan. Y ahora pues lo que vamos a hacer es, hemos visto además también un poco refrescando un poco cómo funcionar y cómo trabajar con Trading Desktop, que es una herramienta, insisto, que podéis acceder bajo registro sin ningún tipo de problema. Y vamos a ver un poco qué nos depara esta semana, ya para ir cerrando. Vamos a quitar lo que digamos no nos interese, al menos para nosotros.
este caso vamos a dejar esto, perfecto. Y vamos a tener una semana en la cual pues empezamos ya fuerte a las 3 de la tarde de mañana con un discurso de Mario Draghi, bueno, delante del Parlamento Europeo. Hablará sobre todo sobre temas relacionados con el Brexit, o sea que puede tener cierta dimensión y cierto impacto. Atención, mañana a las 3 de la tarde. Luego vamos a tener PIB preliminar trimestral de Estados Unidos el martes a la hora habitual, 14:30, y confianza del consumidor. Estamos ya cerrando el mes, veremos resultados de test de estrés de los bancos británicos a las 8 de la mañana el miércoles. El miércoles hay una importante reunión de la OPEP que también puede tener impacto en los mercados. Hay otro discurso de Draghi a las 13:30 en Deusto, en Madrid. Exacto, la universidad, en la Business School de Deusto. Veremos también hacia dónde enfoca el discurso. Tenemos datos de ADP, del empleo no agrícola en Estados Unidos. Tendremos también los habituales inventorios de crudo a las 4 a las 16:30. Luego ya el día 1, como siempre, nuestros amigos chinos abren el mes con datos manufactureros y no manufactureros. También habrá datos manufactureros británicos el jueves, y datos de peticiones de desempleo habituales semanales que se van a juntar. Además, tenemos una franja interesante entre las 14:30, que tendremos los datos de desempleo, de peticiones de desempleo de Estados Unidos, con las 16 horas que tendremos datos de PMI manufacturero. Es decir, esa franja va a ser peligrosa para la operativa. Y cerraremos la semana con el viernes con datos de madrugada de ventas al detalle australianas, datos de construcción de PMI de construcción a las 10:30, y a las 2:30 tendremos el habitual non-farm payrolls, de los datos norteamericanos de desempleo, de nóminas no agrícolas, que se producen durante el primer viernes del mes. Además, pues datos de tasa de desempleo, unos datos que quizás van a ser interesantes y van a ser examinados con lupa, dada la próxima comparecencia el día 14 de Janet Yellen, en la cual todo el mundo ya da por descontado que va a haber una subida de tipos. Y pues creo que con esto ya no nos dejamos nada y vamos ya a ir cerrando este espacio. Antes de cerrar, nos gustaría haceros una propuesta, y la propuesta es la siguiente. Nos gustaría que nos contestarais por redes sociales a una pregunta, y es que si os gustaría que realizáramos un especial de fin de año, de cierre de fin de año del mercado de divisas o del mercado en general, y qué os gustaría que tratáramos en ese espacio. Si tenéis preguntas, dudas, o cómo os gustaría que enfocáramos pues ese webinar, ese espacio. Nos gustaría que nos hablarais sobre este tema. Si vemos que realmente pues hay interés, pues vamos a montar ese webinar, y vamos a así cerrar un poco la actividad del año y ver un poco pues las perspectivas que tenemos de cara a este 2017. O sea que os dejo la pelota en vuestro tejado para que vosotros pues penséis y formuléis vuestras dudas o preguntas a través de redes sociales, y con un hashtag además que os vamos a publicar próximamente. Y a partir de ahí pues vemos si podemos darle forma a esta iniciativa. Nada más, un saludo, y con cuidado en los mercados, y nos seguimos viendo en forexperiences.com o en nuestro canal de YouTube, que ya lo conocéis. Si os ha gustado este vídeo, si os gustan los vídeos, pues ya sabéis, compartirlos, darle me gusta, etcétera, etcétera. Hasta la próxima semana.